Familia Peregrina, las voces de quienes andan en el camino. Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Hola, esta es Familia Peregrina. Te saluda Rubén Ortiz desde el Compañerismo Bautista Cooperativo. Christian Churches Together o Iglesias Cristianas Juntas es una organización que facilita un espacio de encuentro entre las diversas confesiones cristianas en los Estados Unidos. Carlos Malavé es su director ejecutivo y hoy se encuentra con nosotros en una semana en la que la cristiandad mundial celebra la fiesta del Pentecostés, que dio inicio a la Iglesia Cristiana. Escuchemos. Carlos, qué gusto. Gracias por estar en esta familia que anda en el camino. No sé si llamarle Pastor Ortiz, pero Pastor Ortiz, Rubén, un gozo estar contigo y con la familia peregrina. Gracias por la invitación, es mi honor. Sí, tenemos ya un tiempo de conocernos y esto de llamarnos por títulos como que no suena. Somos Carlos y Rubén, ¿verdad? Sí. Y es un poco el ambiente que se fomenta también desde tu organización, que hacen que las cosas que eran difíciles en otro tiempo sean un poco más sencillas. Como por ejemplo, levantar el teléfono y llamar a un amigo que a la misma vez coordina el trabajo de muchas iglesias, ¿no es cierto? Sí, así es cierto, es cierto. Háblame un poquito de Christian Churches Together y el trabajo que ustedes hacen, Carlos. Y bueno, un poquito de ti también. Bueno, de mí no hablo mucho porque si me pongo a hablar de mí, entonces aquí nos quedamos todo el día. Sí, solo bien breve compartir con nuestros hermanos y hermanas. Una de las cosas más importantes que siempre uno menciona es de dónde viene. Soy puertorriqueño, nacido y criado en Puerto Rico, pero ya viviendo en los Estados Unidos acá hace unos 30 años. Así que he vivido más acá que lo que viví allá, pero mi corazón es corazón boricua, puertorriqueño. Por eso para mí también siempre ha sido un gozo y una alegría tremenda el saber que Dios nos ha dado a mí la oportunidad de venir desde un pueblito chiquito en Puerto Rico y venir y tener la oportunidad de proveer liderato a la iglesia en general nacional aquí en los Estados Unidos. Es un gran honor, es un gran honor. Como mencionaste, Rubén, las iglesias cristianas juntas, es difícil traducirlo, siempre uno... Es muy difícil, por eso estamos usando el inglés, ¿no? Porque es difícil. Unidas o juntas no suena muy bien, sí. Unidas suena otra cosa y no tanto como juntas. Porque unidas significa distinto. Si vamos al corazón de lo que realmente CCT es, pues no están unidas, sino en un sentido están juntas, aunque eso suena un poquito raro en español, pero eso es lo que somos. Pero lo que une a CCT, a los líderes, a las denominaciones, a las organizaciones, en primer lugar es Jesús, es el compromiso con Jesús y con el Evangelio. Y en el corazón de lo que es CCT están las relaciones humanas, la amistad, el entrelazar nuestros corazones, sobreponiéndonos a las cosas que teológicamente, culturalmente, sociológicamente nos dividen a nosotros. Cuando vamos como se dice en inglés, to the bottom, al final, al corazón, es el corazón lo que está allí y lo que nos une. Y CCT fue creado en el año 2001, fue que comenzó. Ya hace unos 19 años que este movimiento comenzó. Y básicamente era el deseo de varios líderes nacionales, líderes de denominaciones, de crear un nuevo espacio en los Estados Unidos donde la iglesia fuera capaz de comenzar a derribar barreras que naturalmente han existido, debe cambiar la palabra natural, porque en realidad es artificial, pero que han existido en la historia de la iglesia y en los Estados Unidos por muchos años, o sea, unas divisiones que se han creado y sí han habido esfuerzos, a través de los años han habido esfuerzos para derribar esas barreras, pero en realidad la forma en que CCT ha abordado esta situación de la división de la iglesia es única porque es la primera vez que una organización tal es creada donde
todo el panorama, el spectrum del cristianismo en los Estados Unidos se une en una mesa, un espacio. Entonces tú tienes la representación de casi la mayor parte de las tradiciones en los Estados Unidos. Tiene la representación católica, la representación histórica protestante, los ortodoxos, los evangélicos y pentecostales y iglesias afroamericanas. Son un espacio donde hay una apertura para venir y sentarnos a dialogar nuevamente, basados solamente en un principio básico, que es el principio de la amistad, el principio del amor, el principio de poner a un lado aquello que nos divide y sencillamente ser seres humanos, uno con el otro. Termino diciendo sobre eso de que alrededor de unas 34, 35 denominaciones o comuniones y algunas organizaciones cristianas son parte de él. Se trata un poco de dar entonces una respuesta a la oración del Señor cuando Él decía para que todos los que creen en ti sean uno conmigo y contigo y entre sí. Sí. Es un poco un espacio de encuentro en esa oración sacerdotal basados en esa aspiración que Jesús tenía, ¿no? Sí, gracias por mencionar el texto de San Juan 17, 20 al 23. Es interesante que ese texto repite como 3 o 4 veces el mismo principio. Recordemos aquí que cuando leemos ese texto se está citando a Jesús. O sea, el apóstol está diciendo, esto fue lo que Jesús dijo en su oración y usa, por ejemplo, la frase que tú usaste, para que todos sean uno. Que también luego dice otra vez, para que también ellos sean uno en nosotros. Con un propósito bien interesante, con un propósito bien claro, para que el mundo crea que tú me enviaste. Voy a volver atrás a eso, pero otra vez vuelve a decir más adelante en el texto, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca, otra vez menciona a Jesús, que tú me enviaste. Es algo bien crítico. Que gran parte de la cristiandad, de los hermanos y hermanas, generalmente no reflexionan en cuanto a esto. Porque tenemos aquí a Jesús diciendo bien claro que un requisito para que el mundo reciba a Jesús, un requisito para que el mundo reciba la palabra de Dios, es que la iglesia, los creyentes, estén unidos. Y cuando el mundo ve desunidad en la iglesia, cuando el mundo ve división en la iglesia, eso en un sentido corrompe y desanima a los no creyentes a creer. Es muy claro, pero por alguna razón muchos de nosotros no estamos prestando la atención necesaria a eso, que es crítico. Qué bien. Se acerca una celebración bien importante en esta semana. Este es un programa que es un podcast, siempre tiene información para todo tiempo, pero estamos en el contexto de Pentecostés. ¿Cómo se percibe el trabajo de CCT, que yo creo que tiene una importancia vital en un momento como este que está viviendo el planeta? Es importante e interesante a la misma vez que cuando nosotros leemos el texto de Hechos, donde se narra lo que sucedió el día de Pentecostés, en Hechos 2:1, tú lees la primera línea del texto, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí encontramos nuevamente otra vez cuál era el espíritu de la iglesia. El espíritu de la iglesia, un espíritu de unidad, un espíritu de donde no hay esas barreras entre los hermanos. ¿Por qué? Porque el espíritu se sobrepone a esas barreras. Para el espíritu no existen esas barreras de división que naturalmente como humanos nosotros tenemos. Ese es un punto que yo creo que es bien importante. Uno va otra vez a Hechos al final, luego uno va al final de Hechos 2 y dice, todos los que habían creído estaban juntos. Y luego dice, tenían en común todas las cosas. Nuevamente ese principio de unidad. Pero bueno, hablando un poquito del tiempo en que nosotros estamos viviendo, es un tiempo de oportunidad.
Es un tiempo y ahora quizás esto toca más el texto de Hechos y de Pentecostés, es un tiempo, yo creo y creemos, de una oportunidad para renovación, para ser iglesia en el sentido más profundo, en el sentido más básico de lo que es ser iglesia. ¿Y qué quiero decir con oportunidad para renovación? Precisamente cuando nosotros somos retados como individuos o como comunidad, entonces es en esas oportunidades donde vienen los retos, donde nosotros demostramos y tenemos la oportunidad de vivir lo mejor que nosotros somos. Cuando el ser humano es empujado, es retado, es forzado, el poder y la gracia de Dios que hay dentro de nosotros es cuando en realidad deslumbra. Ese poder sobrenatural es el poder de Pentecostés que se manifestó en Pentecostés, el poder del Espíritu Santo, el poder del dínamos, del poder de Dios. Está allí esperando que nosotros reclamemos ese poder para hacer la misión y la obra de restaurar, de sanar y de unir, porque las divisiones que hay en nuestro país son tremendas también en este momento, de unir, sí. Entonces, el trabajo que tú has estado haciendo, Carlos, y me parece interesante de poder reunirnos en medio de esta pandemia. Yo creo que estamos llegando a Pentecostés con una serie de frutos muy lindos que CCT ha provocado en cuanto a conversaciones, reuniones, a veces cada semana, a veces cada 2 semanas, con líderes nacionales, enterarnos de cómo se ha estado viviendo en cada confesión, en cada tradición, el problema de la pandemia, a veces lamentar, llorar y sobre todo orar juntos, que es parte del proceso de CCT. ¿Cómo lo has visto tú? Yo he estado muy agradecido por tu liderazgo en ese campo. Lo que ha estado pasando durante este tiempo con nosotros, que mencionas, Rubén, en términos de los líderes cristianos, a mí me ha sorprendido y me llena de mucho gozo el ver cómo, nuevamente, como un resultado positivo, si algo que podemos sacar positivo de la pandemia del coronavirus, pero como un resultado positivo para nosotros es que hemos sido capaces y estamos continuando en eso, de traer a un mismo espacio a líderes de iglesias que naturalmente no se unen, que no están juntos. Y estamos teniendo unas conversaciones, unos diálogos, un encuentro entre esos líderes muy lindo, que yo estoy seguro que nos va a servir y nos va a dar una base para continuar construyendo una unión más sana en medio del pueblo latino. Y el pueblo latino en los Estados Unidos necesita ese tipo de acercamiento. El pueblo latino necesita ese tipo de unidad porque las fuerzas que trabajan en contra de nosotros como latinos en este país son fuerzas que son muy fuertes. Y entonces, si nosotros como latinos y latinas estamos cada uno por nuestro propio camino, somos fácilmente vencidos y no podemos lograr las cosas que nosotros como hispanos, latinos y latinas queremos lograr en los Estados Unidos. Así que esta unidad que nosotros hemos estado cultivando es muy linda y tiene el potencial de ayudarnos a promover los principios del reino aquí en los Estados Unidos. Tú hablabas acerca de algunos impedimentos que son fuertes en contra de los latinos o de la unidad del pueblo latino en los Estados Unidos. Algunos de ellos vienen también desde adentro, yo diría. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de confabulaciones o de nuevas teorías de conspiración que hoy en día se están manejando, no ayuda tampoco a la unidad, porque una de ellas tiene que ver con que la creación de un nuevo orden mundial, y ese nuevo orden mundial va a tener una nueva religión mundial, y es la unión de todas las iglesias. Este tipo de noticias falsas, en cierto modo, y de argumentos erróneos, incluso desde el punto de vista histórico, teológico y cuantas cosas, porque es un combo muy difícil a veces de describir. ¿Qué daño hacen a las comunidades de fe y cómo están afectando? Hemos estado preocupados, conversando como líderes acerca de cuánto daño está haciendo este tipo de información errónea. Sí, hay un texto en la Escritura, creo que es Primera de Timoteo 1, capítulo 1, verso 4, donde comienza la línea de ese verso donde dice: no presten atención a fábulas. El texto dice: ni presten atención
a fábulas. Tenemos una tendencia a eso. Nosotros los latinos quizás aún